Ahora vamos a realizar un repaso de aproximadamente 100 preguntas del curso de dermatología, ya finalizando el periodo de preparación, ¿no?, para su examen. Habíamos hablado en las clases anteriores, en las dos clases anteriores, principalmente acerca de la anatomía y de la fisiología de la piel, que es muy importante para que nosotros posteriormente podamos desenvolvernos frente a una pregunta, ¿no? Es muy importante conocer la anatomía, la fisiología, para posteriormente nosotros ubicarnos en el examen, porque muchas veces en el examen no recordamos conceptos, no recordamos puntos específicos, ¿no? Este conocimiento básico anatómico, patológico, fisiológico nos puede ayudar a razonar en el examen y poder desenvolvernos adecuadamente ante una pregunta, ¿no? Entonces yo les sugiero que luego de este repaso que vamos a hacer de las preguntas, siempre hagan también un repaso de la anatomía y fisiología de la piel, ¿ya? Entonces, acá tenemos preguntas que están por grupos más o menos. Vamos a hablar un poco de las ampollares, de las infecciosas, ¿no?, y de las dermatitis atópicas de contacto alérgica en niños. Entonces, más o menos enfocan lo que siempre ha estado tocándose en los exámenes de recientado. Bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice: acude a consulta una mujer de 19 años que presenta lesiones eritémato-escamatosas, edema y alguna vesícula en la cara, escote, dorso de las manos y antebrazos. La lesión tiene 12 horas de evolución y han aparecido tras una excursión al campo. Entre los antecedentes personales destaca acné vulgar en tratamiento con retinoides tópicos y doxiciclina oral. El diagnóstico más probable es... Bueno, cuando tenemos una pregunta en la que se nos está aclarando la edad de la paciente, nosotros ya debemos enfocar desde ese punto de vista todas nuestras alternativas, ¿no? Es una mujer joven de 19 años, ¿no? Presenta lesiones eritémato-escamativas, edema y alguna vesícula. Señalan que se han presentado en zonas de fotoexposición, es decir, cara, escote y dorso de las manos, ¿no? Acá no señalan que haya lesiones en tórax anterior, tórax posterior, miembros inferiores. Entonces, probablemente estamos ante una patología que ha sido desencadenada por exposición solar. Dentro de las alternativas tenemos erupción lumínica polimorfa. Efectivamente, esta patología se relaciona con la exposición solar. Media hora, 12 horas luego de una exposición intensa al sol, el paciente comienza a presentar primero prurito, eritema, ¿no? Y el eritema y el prurito van a producir rascado persistente, por consiguiente, descamación, ¿no? Reacción fototóxica, de igual manera, también, como su nombre lo dice, es una reacción ante una exposición solar o no necesariamente solar persistente. Los síntomas son similares a la erupción lumínica polimorfa. Hay edema, hay eritema, pero la diferencia es que en este caso no existe prurito. En la reacción fototóxica no existe prurito, ¿ya? Y otra condición importante de la reacción fototóxica es que se asocia a un fotosensibilizante, a diferencia de la erupción lumínica polimorfa, que de por sí ya puede producir una reacción cutánea, ¿no? Entonces, clínicamente pueden asemejarse, pero la condición que en este caso nos haría pensar en una alternativa más correcta sería el antecedente de que esta paciente es una paciente que tiene tratamiento para el acné con doxiciclina oral, que es una tetraciclina, ¿no? Entonces, por allí ya vamos descartando erupción lumínica polimorfa, que no se asocia a agentes sensibilizantes. Reacción fototóxica, sí, ¿no? Urticaria solar es una patología rara, es un tipo de urticaria no muy frecuente. Se caracteriza por eritema, ¿no?, y edema o formación de abones, como es característico en toda urticaria. No se olviden, la lesión predominante es el abón o roncha ante la exposición solar, ¿ya? En este caso no están describiendo lesiones abonosas, ¿no? No están describiendo prurito, también, que es otra condición importante en la urticaria, ¿no? Vamos a la alternativa D,
eritrodermia por fármacos. ¿Qué es la eritrodermia? La eritrodermia se refiere a la descamación generalizada de la piel asociada a eritema, ¿ya? Descamación generalizada, más del 80% de la piel, estamos hablando o estamos frente a una eritrodermia. En este caso hablan de una eritrodermia por fármacos, de repente queriendo hacer hincapié en la toma de la doxiciclina, ¿no? Pero si vamos a la característica de la lesión, eritema escamativa, edema y vesículas en zonas fotoexpuestas, no habría relación, porque hemos dicho que la eritrodermia es en más de 80% del cuerpo. ¿Qué patologías? Esto por favor apúntenlo de repente. ¿Qué patologías producen eritrodermia con mayor frecuencia? La psoriasis. ¿Ya? Hay un tipo de psoriasis que se llama psoriasis eritrodérmica. La reacción a fármacos produce eritrodermia con frecuencia también. ¿Ya? Un rash cutáneo intenso, severo, puede producir eritrodermia con eritema, descamación. ¿Ya? Esas condiciones hay que tener en cuenta. Reacción a fármacos aguda, ¿no? Generalizada. La psoriasis, en su forma de psoriasis eritrodérmica. En la alternativa E hablan de fotodermatosis por hipersensibilidad. No, esta es una patología que describe dos condiciones, ¿no? Fotodermatosis quiere decir daño solar, por hipersensibilidad está hablando de un tipo de alergia, que es poco frecuente y que no hacemos hincapié por lo general en la clínica. Entonces, hablando ya de cada una de las alternativas, erupción lumínica polimorfa, efectivamente hay lesiones en zonas fotoexpuestas, reacción fototóxica también, características de esta pregunta, pero la diferencia, como habíamos señalado, es que esta paciente está tomando doxiciclina oral, que es un agente sensibilizante, ¿no? Sensibilizante. Hay algunos otros medicamentos también que producen sensibilidad cutánea ante la reacción, ante la exposición lumínica. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, los AINES. Los AINES son también otro medicamento que con frecuencia se usa a fotosensibilidad. Algunas penicilinas, ¿no? La amoxicilina también puede producir fotosensibilidad. Pero ya de antemano, si ustedes tienen un antecedente de consumo de medicamento, exposición solar, entonces pueden estar hablando de una reacción fototóxica, ¿no? Entonces la respuesta en este caso sería la alternativa B. Un paciente de 23 años acude a consulta con un brote intenso de dermatitis atópica que afecta a la mayor parte de la superficie corporal y es muy pruriginoso. El tratamiento que debe evitarse es... Entonces no olvidemos que la dermatitis atópica es una reacción cutánea que principalmente vamos a encontrarla en niños, en infantes, y se caracteriza por el eritema, ¿no? Lesiones vesiculares en muchos casos, en zonas de flexura. No se olviden, zonas de flexura, si les hablan de un niño, de un joven, de un infante que tiene lesiones pruriginosas en zonas de flexura, en región periorbicular, entonces ya podemos estar hablando de una dermatitis atópica. Aparte que este cuadro también es recurrente, ¿no? Recurrente. Y el prurito que es característico en la dermatitis atópica. Hablan de antihistamínicos tópicos, tacrolimus tópico. A ver, tacrolimus tópico es un inmunomodulador, para los que no lo conocen. Actúa similarmente que la ciclosporina. Inhiben la calcineurina, inhiben la replicación del ARN mensajero, y esto va a hacer, el ARN mensajero celular, esto va a hacer que haya una disminución en la respuesta inflamatoria, ¿no? Interleuquina 2, factor de necrosis tumoral. Es un medicamento que se está utilizando con mucha frecuencia hoy en día en dermatología, ¿ya? No olvidemos que la mayor parte de patologías dermatológicas están muy relacionadas con el sistema inmunológico, ¿ya? Ciclosporina oral, como les decía, tiene similar mecanismo de acción que el tacrolimus. Corticoides orales, también medicamentos bastante usados. Corticoides tópicos también. Lo que no se usa en clínica generalmente es los antihistamínicos tópicos. En todo caso, en dermatitis atópica lo que se utiliza son los antihistamínicos orales, ¿no? Entonces, de repente por aquí se podían estar en duda en cuanto al tacrolimus, ¿no? Que no lo conocen mucho, no lo utilizan mucho, pero en dermatitis atópica se está utilizando también en vitíligo. No se olviden, vitíligo lo utilizamos bastante.
La ciclosporina se usa en casos severos de dermatitis atópica, ¿no? Que no responden a corticoides orales, a corticoides tópicos. Antihistamínicos orales, no tópicos. Entonces la respuesta en este caso, que nos preguntan que el tratamiento que se debe evitar en dermatitis atópica es el antihistamínico tópico, ¿no? Tacrolimus sí, ciclosporina sí, en casos severos, corticoides orales también y corticoides tópicos también. En la pregunta número 3, enferma de 70 años que consulta refiriendo la aparición desde hace 2 años de lesiones maculovioláceas y asintomáticas en dorso de antebrazos que desaparecen espontáneamente en 2 o 3 semanas de forma irregular y tamaño variable entre 1 y 5 centímetros de diámetro. Las lesiones continúan apareciendo desde entonces sin periodicidad fija, ¿no? El diagnóstico más probable es, aquí hablan de una lesión macular, ¿no? Una lesión pigmentada. Habíamos hablado que las lesiones maculares pueden ser pigmentadas, o sea, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, ¿no? En el caso de las lesiones hiperpigmentadas, hay que ver el mecanismo de producción de esta hiperpigmentación. Si el mecanismo de esta hiperpigmentación es por aumento de la producción, por el aumento del funcionamiento de los melanocitos, por aumento de la melanina, estamos hablando de una reacción cutánea ante un estímulo, en este caso solar, ¿no? Entonces vamos a encontrar las máculas hiperpigmentadas en zonas fotoexpuestas. Habíamos hablado también de unas lesiones maculares producto de degradación de sustancias de la sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dermatitis de éstasis, ¿no? Que es por degradación de la hemoglobina, de la globina, que da la coloración parduzca, media violácea en tobillos y región anterior de tibia. En este caso está hablando de lesiones maculares violáceas y asintomáticas, ¿no? No producen prurito, no están en zonas fotoexpuestas y solamente en dorso de antebrazos. Podría tratarse de una lesión vascular, ¿no? Vascular. La primera alternativa habla de una vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis tiene la característica de tener púrpura palpable, ¿no? No es una mácula. Eczema serodérmico se refiere a la dermatitis por resequedad que se da en los ancianos. Esta dermatitis por resequedad va a producir prurito y el prurito, el rascado crónico, va a producir hiperpigmentación. Angiosarcoma de Kaposi es un tipo de tumor, ¿ya? Y se manifiesta por lo general con una lesión elevada tumoral que en un primer momento puede asemejar una mácula, pero que no es recurrente, o sea, no es que desaparece y aparece. Esta va a persistir en el tiempo y va a ir aumentando de tamaño. La púrpura senil es una buena alternativa, es una patología frecuente en los ancianos a partir de los 65 años. Se presentan como lesiones violáceas, ¿no? Son equimosis. Esto por una disminución de la cantidad de plaquetas a nivel sanguíneo, ¿no? Pacientes de 100 a 150.000 plaquetas van a ser lesiones equimóticas violáceas, ¿no? Entonces, la única alternativa que aquí podría tener relación es púrpura senil, porque las otras tres, en el caso de la vasculitis es púrpura palpable, en el caso del eczema serodérmico es lesión pigmentada pruriginosa por resequedad, y el angiosarcoma de Kaposi es una lesión tumoral. La púrpura senil sí es una mácula violácea por disminución de plaquetas, ¿no? La pregunta, líquen plano, no habíamos visto esta alternativa. Líquen plano, no se olviden, es una lesión elevada en placa. Este es muy importante, el líquen plano siempre preguntan en los exámenes. No se olviden que la característica del líquen plano frente a otras placas es que presentan una trama reticulada. Porque si hablamos, por ejemplo, de lesión en placa eritematosa, elevada, descamativa, podríamos hablar también de psoriasis, ¿no es cierto? Pero en el caso del líquen plano, mantienen las líneas celulares, ¿no? Las líneas de la piel, o sea, es una trama reticulada. Inclusive se profundizan más, se nota más. Entonces, el líquen plano no tiene nada que ver tampoco.
La pregunta número 4. La mezcla de grasa más líquido constituye una base medicamentosa dermatológica que se denomina. La mezcla de grasa más líquido constituye una base medicamentosa dermatológica que se denomina. Claro, acá pomada y ungüento tenemos en las alternativas. Son dos lesiones, son dos preparados que son semejantes, crema, pomada y ungüento. Ambos van a tener grasa, ¿ya? Ambos van a tener grasa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en el ungüento la cantidad de agua va a ser prácticamente nula. En pomada hay grasa y hay pequeña cantidad de agua. Loción es un preparado líquido netamente. Crema es un preparado en la que predomina la sustancia, el medicamento y el agua. Predomina el agua. Entonces haríamos una escala allí, ¿no? En que cuál es la que contiene más cantidad de agua a la que menos contiene cantidad de agua. La que más contiene cantidad de agua en el preparado va a ser la crema. Seguida de la pomada, luego el ungüento, que tiene mínima cantidad de agua. ¿Ya? Eso es en lo que se refiere a los preparados. La loción, como ustedes saben, es netamente líquido, ¿no? Y pasta al agua es un preparado a partir de un compuesto sólido totalmente. ¿Ya? Una consistencia más pastosa que la crema. Hay un poco de confusión de repente allí. Pomada y ungüento, no se olviden, es grasa, ¿ya? La sustancia medicamentosa más grasa. En el caso de la pomada hay una pequeña cantidad de agua, en el ungüento no hay nada de agua, por eso la absorción del ungüento es mayor. En la crema es la sustancia medicamentosa más agua, no hay grasa. La loción es líquida netamente y pasta al agua tiene una consistencia mayor que la crema. Entonces en este caso la respuesta grasa más líquido sería pomada, ¿no? Porque habíamos hablado que el ungüento es netamente grasosa, ¿no? Pomada, entonces la respuesta en la 4, pomada. La elevación cutánea circunscrita consistente habitualmente de pequeño tamaño y evolución fugaz se denomina. Elevación cutánea circunscrita consistente habitualmente de pequeño tamaño y evolución fugaz se denomina goma. Goma es una lesión elevada que no es tan circunscrita, ¿no? La goma es más nodular y la característica de la goma es que va a drenar el contenido al exterior. Esa es la característica de la goma. Pústula es una lesión elevada también, es circunscrita también, ¿no? Es de pequeño tamaño, también puede ser de evolución fugaz. Sin embargo, la característica de la pústula es el contenido, ¿no? Es el contenido. El nódulo es una lesión elevada, palpable, principalmente palpable. Cuando hablen de una lesión elevada palpable, siempre se habla de nódulo. Es una de las pocas lesiones en dermatología que tienen que palparse, ¿no? Porque la mayoría de lesiones en dermatología se miran, ¿no? La pápula es una lesión elevada, circunscrita, ¿no? Es habitualmente de pequeño tamaño, no olvidemos, menor de 1 centímetro, ¿no? Y el tubérculo es una lesión elevada también, pero que no es circunscrita. El tubérculo no va a tener bordes delimitados. Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa de pápula, ¿no? Lesión elevada cutánea circunscrita. No olviden también lesión elevada y lesión plana, ¿no? Lesión plana es mácula, lesión elevada puede ser con contenido líquido o con contenido sólido. Con contenido líquido puede ser vesícula o pústula. Y sólida, o sea, lesión puede ser pápula o placa, ¿ya? Esa forma de recordar es importante. Tenemos lesión elevada y lesión no elevada. Lesión elevada puede ser con contenido sólido o líquido. Con contenido sólido es pápula o placa, y con contenido líquido puede ser ¿no? la vesícula, pústula, ampolla. 6. Intertrigo se denomina en dermatología A. Intertrigo es una patología frecuente, es una lesión
en la que hay pérdida de la solución de continuidad cutánea, pero que alcanza solamente hasta epidermis, ¿ya? Epidermis. Es frecuente ver intertrigo en pacientes con micosis cutáneas, ¿no? Dermatofitos cutáneos van a producir, las tiñas producen intertrigo. La característica del intertrigo es que se van a presentar principalmente en pliegues, ¿ya? En pliegues. Entonces vemos las alternativas. La alternativa A es una dermatopatía que afecta exclusivamente al tronco, no, ¿cierto? Es predominantemente de pliegues. B es una lesión elemental circinada, no, es una lesión con pérdida de la solución de la continuidad epidérmica, no tiene bordes definidos, se encuentra generalmente en pliegues. La localización de lesiones es en pliegues, eso es cierto. Toda lesión más eritematosa en su interior, no siempre la solución de continuidad va a ser eritematosa, ¿no? A veces por la cantidad de dermatofitos, de sustancias micóticas que se encuentran al interior, van a ser media blanquecinas, ¿ya? Y la alternativa E, que dice cualquier lesión dermatológica que tiene mucho exudado. No, acá habla de cualquier lesión, hay muchas lesiones que tienen mucho exudado, ¿no? Entonces la alternativa más correcta vendría a ser la alternativa C, la localización de lesiones en pliegues. Intertrigo. 7. Acá dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la leucoplasia vellosa oral o oral vellosa que se asocia a la infección por VIH es incorrecta? La leucoplasia oral vellosa, no se olviden, es una lesión premaligna. Es la lesión premaligna más frecuente de la cavidad oral, ¿ya? No olvidemos que hay otras lesiones premalignas también que debemos conocer. Por ejemplo, la queratosis actínica es una lesión premaligna que puede desencadenar en un carcinoma epidermoide, ¿ya? Pero en este caso vamos a encontrar queratosis actínica en zonas fotoexpuestas, ¿no? Pero hablando de la leucoplasia oral vellosa, esta es la más frecuente en mucosa oral. Lesión premaligna más frecuente en mucosa oral. Bueno, la leucoplasia oral vellosa no tiene una etiología clara, no tiene una etiología conocida. Se habla de una asociación con Candida albicans y se habla con Epstein-Barr también y con virus del papiloma humano. Son tres condiciones en las que se ha asociado la leucoplasia oral vellosa, ¿ya? Puede desencadenar en cáncer de células escamosas, ¿no? La leucoplasia oral vellosa es una premaligna, por eso les decía. Es asintomática, por lo general no duele, a diferencia de la candidiasis, que viene a ser un diagnóstico diferencial. Existen células balonizadas en la histopatología, dice la alternativa B. Es cierto, por lo general las células virales, en general cualquier virus que ataque la piel, va a producir una balonización. Balonización se refiere al hinchamiento y al edema celular a nivel del estrato espinoso de la piel. Es la balonización, ¿ya? Entonces va a haber un edema citoplasmático y esto va a producir un estallamiento celular, ¿ya? A diferencia de la espongiosis. La espongiosis también es un edema, pero es un edema intercelular, ¿ya? Entonces diferenciamos espongiosis de balonización. En ambos hay edema, en la capa epidérmica, pero la balonización es un edema intracelular y la espongiosis es intercelular, ¿ya? Entonces, ¿existen células balonizadas en histopatología? Sí, es cierto. ¿Es un marcador clínico de progresión de la infección por VIH? También. ¿Puede encontrarse en otras situaciones de inmunodeficiencia? Sí, también. Puede encontrarse en el primer implicado en su patogenia, parece ser la Candida albicans. Estamos hablando que sí, la Candida albicans está relacionada, pero no es el primer implicado, ¿no? No es el primer implicado. En el caso de pacientes con virus de inmunodeficiencia adquirida, el primer implicado van a ser el Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr. Ya no olvidemos que el Epstein-Barr es el herpes simple tipo 4. ¿Ya? De repente por ahí nos pueden preguntar. El 1 es el
tipo simple 1, el 2 tipo simple 2, el 3 relacionado el virus del herpes zóster, el de varicela zóster, el herpes simple tipo 3, herpes tipo 3, perdón, el 4 Epstein-Barr, el 5 del citomegalovirus, el 6 de la roceola infantil y el 8 del sarcoma de Kaposi. Entonces eso deben conocer, a veces preguntan. Entonces el 1 y 2 son herpes simple, el 3 es el de la varicela, ¿ya? El 4 es el Epstein-Barr, ¿ya? Que también se relaciona con el linfoma de Burkitt, no olviden, eso alguna vez preguntaron. El 5 es el citomegalovirus, el 6 de la roceola infantil, el 7 que no está indeterminado, hablan de una similitud con el 8, pero el 8 sí está claramente relacionado con el sarcoma de Kaposi en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Entonces en este caso, en pacientes inmunodeprimidos con VIH, el primer implicado vendría a ser el virus del Epstein-Barr, no el de la Candida albicans. Sin embargo, hay asociación, no se olvide. La leucoplasia oral vellosa está ocasionada en presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida por Diplococcus gonorrhoeae, ¿no? Claro, sí. No, es inmunosupresión, es inmunosupresión, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden tener un linfoma, por ejemplo, un linfoma de células T, un linfoma de células B, también pueden debutar con leucoplasia oral vellosa. Sobre todo es un marcador de inmunosupresión, ¿ya? Ya, la 8. La leucoplasia oral vellosa está ocasionada en presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida por Diplococcus gonorrhoeae, el gonococo, no está relacionado con la leucoplasia oral vellosa. Trichomona vaginalis, tampoco. Herpes simple tipo 2, no. Hablamos del tipo 3, ¿no? Que es el Epstein-Barr. Y el papilomavirus también está relacionado, pero no olvidemos, en inmunosuprimidos, el que más se relaciona es el del Epstein-Barr o herpes tipo 3. La pregunta número 9. Un niño de 6 años acude a consulta por un cuadro de febrícula de 3 días de evolución con dolor a la deglución. Los datos más relevantes a la exploración física son lesiones erosivas en el paladar y vesículas intraepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas. Entre los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? ¿No? Aquí hablan de un niño de 6 años, tiene lesiones aparentemente en mucosa oral y en palmas y plantas. Ese es un dato importante. Es un dato importante. Hay que recordar algunas patologías que se relacionan con lesiones en palmas y plantas. Si hablamos de palmas y plantas, típico en una persona que no sea niña o niño, hay que pensar siempre en sífilis, ¿ya? Lesiones en palmas y plantas. La rickettsiosis también se relaciona con lesiones en palmas y plantas, ¿ya? La disidrosis también es una patología que se caracteriza por la presencia de vesículas, ¿no? Pruriginosas sobre todo en palmas y plantas, pero no presenta fiebre, ¿no? El síndrome de Stevens-Johnson es un tipo de reacción alérgica, un tipo de reacción de sensibilidad, ¿no? Característicamente va a presentar lesiones en mucosa oral, en orificios, ¿no? Orificio perianal, ¿no? No es muy característico las lesiones en palmas y plantas y se relaciona con un tipo de reacción alérgica, ¿no? Puede ser un medicamento. El eritema multiforme también es un tipo de reacción alérgica que se caracteriza por la presencia de placas circinadas, ¿no? En escarapela les llaman. En el eritema multiforme la lesión típica, eso también es una pregunta de examen, es lesión en escarapela. Ya puede haber un eritema multiforme mayor y un eritema multiforme menor. El eritema multiforme mayor es una reacción tipo urticariana, ¿no? Aparentemente son placas elevadas con prurito, no hay mucha afectación del estado general. En cambio, en el eritema multiforme mayor va a haber compromiso de mucosas orales, ¿no? Las lesiones van a ser más extensas.
Enfermedad de pie, mano, boca es una enfermedad que puede presentar lesiones en mano, pueden presentar vesículas, en plantas también, vesículas, costras, ¿no? Acá no hay en este caso prurito, ¿no? En este caso tendríamos el diagnóstico diferencial entre rickettsiosis y enfermedad de pie, mano, boca, ¿no? Habíamos hablado, no hay antecedente de consumo de ningún medicamento, no hablan acá al menos en la pregunta. Deshidrosis hemos dicho que no compromete el estado general, o sea, no hay febrícula. Entonces nos quedaría, el Steven Johnson igual es una reacción alérgica ante la ingesta de un medicamento. Nos quedaría rickettsiosis y enfermedad de pie, mano, boca. La rickettsiosis se caracteriza por la fiebre mayor de 39, no son febrículas, no son temperaturas menores de 38, ¿no? Pero de igual manera hay congestión en orofaringe, ¿no? Hay lesiones en mucosa oral. Entonces acá la clave sería nada más la febrícula, ¿no? Entonces, hablaríamos de una enfermedad de pie, mano, boca. La pregunta número 9. La 10. Un hombre de 65 años presenta